Perfecto. Claro, que debemos iniciar. Un saludo a todos los compañeros académicos y la bienvenida a nuestro conversante principal. Víctor no está por dificultades con la internet, pero nosotros somos responsables y dispuestos, así que bienvenidos a esta tarde de conversatorio. Compañero, tiene la palabra. Bueno, a todos, es un placer para mí dirigirme por primera vez a ustedes, a la Academia del Sinú, del San Jorge y las Sabanas. Este conversatorio lleva por título Escuelas de primeras letras en los hoy departamentos de Sucre y Córdoba en el siglo XIX. Bueno, antes de comenzar, debo hacer una salvedad, y es que pues hablar de los departamentos de Sucre y Córdoba en el siglo XIX es un anacronismo. No sé si me están escuchando. ¿Sí? Buenas tardes, sí se le escucha. Porque estos dos departamentos pues surgirían en la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, pues estos territorios pertenecieron desde la colonia a la llamada provincia de Cartagena, que luego sería el estado de Bolívar y luego el departamento de Bolívar. He querido comenzar este conversatorio compartiendo esta imagen que están viendo aquí. Esta fotografía es la foto más antigua que he encontrado sobre una escuela en lo que hoy son estos territorios de Sucre y Córdoba. Corresponde a la Escuela de Varones de Cincé en el año de 1911. Esto para hacernos como una idea visual, porque pues realmente no hay imágenes del siglo XIX de las escuelas. Como les digo, esta es la foto más antigua. Aquí vemos niños, todos varones de distintas edades, porque pues como vamos a ver más adelante, estas escuelas funcionaban, todos los grados eran dirigidos por un único docente. Aquí en la fotografía se ve al lado derecho, un poco borroso, el docente de la escuela de Cincé. Allí se ven algunos elementos que se trabajaban en esa época. Atrás se alcanza a ver el local, un local pajizo, de techo pajizo. Se observa un tablero, se observa atrás, no sé si se distingue bien, un atlas de Colombia, un globo terráqueo. Bueno, entonces vamos a dar, habiendo explicado esta imagen, vamos a dar entonces inicio a ¿sí? A entrar ir al grano. Entonces lo primero que hay que hablar es sobre los antecedentes de lo que fue la educación en lo que hoy es Sucre y Córdoba. Para eso tenemos que remitirnos a lo que fue la educación en la colonia hasta más o menos 1822, cuando empiezan a acometerse las primeras empresas educativas en este territorio. Hay que decir que pues en la colonia como tal la educación no era una obligación de la red corona, de la corona. Luego no existía, digamos, una educación pública, no existía en la colonia. En la colonia quienes estudiaban eran quienes tenían la manera de pagar en escuelas privadas. En el territorio del Caribe colombiano, la mayoría de escuelas o la educación que hubo en la colonia fue más todo dirigida por órdenes religiosas, en especial los jesuitas, especialmente en la ciudad de Cartagena y en Mompox. En la región que nos ocupa, que es Sucre y Córdoba, no he encontrado referentes que en la colonia hayan existido escuelas privadas en esta época. De modo que la educación pública, la educación de primeras letras, la educación primaria, realmente nació con la República, después de la independencia. Tenemos como primer antecedente, pues en el año 1821, ese año se redacta la ley de 6 de agosto de 1821, redactada por el Congreso de Cúcuta,
en el que se establece que en todas las ciudades, villas y parroquias con más de 100 vecinos o padres de familia habrán escuelas primarias sufragadas con rentas municipales, fundaciones e incluso donaciones privadas. Además de eso, en los pueblos indígenas, los que hayan sido resguardos indígenas, se utilizarían los arrendamientos o terrajes de los resguardos para pagar estas escuelas. El vecindario, los consejos municipales serían los encargados de dar los locales de escuela y los útiles, en tanto que el gobernador de la provincia se encargaría de nombrar los preceptores y el sueldo correspondiente. Esta primera ley establece que es deber de la educación de primeras letras enseñar a los niños de 6 a 12 años a leer, escribir, aprender ortografía, aritmética, dogmas de religión y moral cristiana, deberes y derechos del hombre en sociedad. Aparte de eso, en las escuelas de niñas, a estas se les enseñaría a coser y a bordar, lo que era muy congruente a la mentalidad de la época, donde la mujer era relegada, digamos, al hogar, era relegada al hogar. Más adelante, también el Congreso de Cúcuta, en la primera constitución, la de 1821, establece como uno de los requisitos indispensables para poder sufragar, es decir, para tener derechos políticos, el saber leer y escribir. De modo que al nacer la República, para tener esos derechos, las personas tenían que instruirse. Eso ocasionó pues un enorme problema porque pues veníamos de 3 siglos de dominación española donde prácticamente no se había hecho nada por la educación de estas poblaciones, y como nos lo ilustran, digamos, los informes de las autoridades de esa época, eran muy pocas las personas instruidas. Por ejemplo, el jefe político del cantón de Chinú en 1823 decía de que le era muy difícil nombrar alcaldes, funcionarios públicos en las parroquias de su cantón porque no encontraba personas que supieran, que tuvieran el conocimiento, supieran leer, escribir o el conocimiento para conocer y hacer aplicar las normas de la República. En 1831 hay, por ejemplo, un informe de la parroquia de San Pues, donde soy oriundo, donde se reúne a todo el vecindario y se toma una decisión con el cura de la parroquia. Y resulta que de todo el vecindario solo 6 personas sabían escribir, pudieron firmar ese documento. Esto es para darnos una idea de que cuando comienza la República había todo por hacer. Una cosa curiosa es que cuando se redactan estas leyes en el Congreso de Cúcuta y la Constitución, aún la ciudad de Cartagena no había sido liberada del yugo español. En la Constitución de Cúcuta se firmó el 6 de octubre y 4 días después la ciudad de Cartagena fue liberada después de un sitio terrestre comandado por el coronel Montilla. Pues esto hace que pues, la provincia de Cartagena sea una de las últimas provincias, al ser una de las últimas provincias liberadas, es una de las últimas provincias donde empieza, digamos, a emprenderse este camino hacia la educación. En el año 1822, pues se realizan las primeras gestiones del gobierno nacional para contratar maestros que introduzcan el método lancasteriano, que más adelante voy a explicar, en la provincia, en las distintas provincias de la República de Colombia. El libertador Simón Bolívar comisiona al secretario de Relaciones Exteriores, Rafael Revenga, para contratar en Francia a un maestro que funde escuelas lancasterianas en las provincias del Caribe gran colombiano. Esto es, las provincias de Caracas, Maracaibo, Santa Marta, Cartagena, Monpós y Panamá. El propio secretario, Rafael Revenga, viaja a Francia y regresa a Bogotá en julio de ese año, de 1822, está en Bogotá en compañía de Pedro Cometan, a quien encarga la misión de abrir estas primeras escuelas lancasterianas en estas provincias que acabo de mencionar.
El 23 de agosto, Pedro Cometan llega a la ciudad de Cartagena. Entre 1822 y 1825, este personaje francés, repito, Pedro Cometan, recorre todas estas provincias, repito, Caracas, Maracaibo, Santa Marta, Cartagena y Panamá, asesorando, fundando escuelas lancasterianas. Estos, digamos, que son los antecedentes de lo que fueron las escuelas de primeras letras. Antes de hablar de la apertura de las primeras escuelas, entonces quiero hablar de qué era el método lancasteriano que venía a implantar Pedro Cometan en la provincia de Cartagena y Santa Marta. El método lancasteriano o de instrucción mutua había sido diseñado por el pedagogo inglés Joseph Lancaster en 1798 para enseñar en las escuelas pobres de Londres. Cuando el libertador Simón Bolívar viajó a Londres en misiones diplomáticas, viajó alrededor de 2 o 3 veces a Londres, él conoció estas escuelas y tuvo desde un principio la intención de implementar este método en la nación pues, que él pensaba liderar. De hecho, el método lancasteriano, por sus características, sería, digamos, el método educativo que imperaría en el siglo XIX casi todo el mundo occidental. En América, desde los Estados Unidos hasta Chile y Argentina, se aplicaría este método. ¿En qué consistía? Pues lo novedoso de este método era que pues un solo maestro era capaz de encargarse de 300 o más estudiantes. ¿Cómo los hacía? Pues sucedía de que este maestro disponía de un local generalmente de amplias dimensiones, donde tenía bajo su cargo niños de diferentes grados en un solo salón, dispuestos en mesas largas de 6 a 10 alumnos dirigidos por un monitor. Entonces, en estas bancas eran lideradas, ese monitor era el estudiante más aventajado de la clase, el cual le ayudaba al maestro a repetirle la lección al resto de estudiantes de su banca. Entonces los monitores eran como ayudantes que tenía el maestro pues en el aula para impartir el conocimiento. Era pues un gran honor para un estudiante en esa época pues a llegar a ese rango, ¿cierto? De llegar a ser monitor. La educación se dividía en 3 tipos. O bueno, las escuelas de primeras letras, que más adelante se llamarían escuelas primarias, habían de 3 tipos: elementales, superiores y alternadas. Las elementales incluían 3 grados, los 3 primeros grados, donde pues, haciendo una analogía con el presente, sería como un tercero de primaria. Habían escuelas de primeras letras superiores, donde habían otros 2 grados adicionales, y habían unas escuelas alternadas, que estas se pusieron fueron muy comunes al finalizar el siglo XIX, porque eran las escuelas que se utilizaban en las zonas rurales. Entonces, la jornada en las escuelas alternadas se dividía en 2. Una parte de la jornada, que era de 5 horas, se dividía para niños y otra parte para las niñas. En el método lancasteriano, la instrucción, el conocimiento de los estudiantes se medía 2 veces al año a través de unos certámenes públicos o exámenes públicos. Estos eran eventos muy concurridos donde participaban generalmente las primeras autoridades del lugar, los alcaldes, los jefes políticos, iban los padres de familia. O sea, era un evento de gran importancia en estas rancias poblaciones decimonónicas. Estos certámenes se realizaban generalmente en los meses de junio y diciembre para evaluar públicamente el conocimiento que los estudiantes habían adquirido a lo largo del año. Ya eso lo mencioné, los monitores eran los estudiantes más aventajados que ayudaban a enseñar a los compañeros más jóvenes. Generalmente los monitores se reunían en horas adicionales con el profesor para aprender la lección con anticipación y asimismo transmitirla a sus otros compañeros. Como les decía anteriormente, las áreas que se enseñaban era escritura, lectura,
principios de moral, aritmética, urbanidad. A partir de 1862 se enseña Constitución Nacional y del Estado de Bolívar. Y como les decía, en el caso de las mujeres, costura y economía doméstica. ¿Qué implementos se utilizaban? Pues sucede que en esta época, pues los elementos eran muy escasos, los útiles. Generalmente los niños comenzaban haciendo sus trazos en cajas de arena, luego pasaban a pizarras o pequeños tableros donde escribían con tiza y finalmente ya cuando estaban en grados superiores escribían sobre papel usando lápiz y tinta o tinta. También se solían utilizar silabarios y era muy común, dada a la religiosidad de la época, que se dedicaran muchas horas de la enseñanza a la doctrina cristiana. Bueno, habiendo explicado entonces cuáles fueron los antecedentes de la educación y cuál fue el método que vino Pedro Cometan a implementar en la provincia de Cartagena, ahora sí vamos a hablar de cómo fue ese proceso de apertura de las escuelas, sus vicisitudes y dificultades. Entonces, como les decía, pues realmente en el siglo XIX no existía Sucre, no existía Córdoba, pero para facilitar la comprensión me he ayudado de unos mapas donde he colocado, digamos, la división política, la configuración territorial que existía en ese momento. Entonces vemos que entre 1821 y 1833 la provincia de Cartagena se dividía en 15 cantones, pero los cantones que nos interesan, que es donde hoy están las poblaciones de Sucre y Córdoba, eran los cantones de Tolú, Lorica, Chinú, Corozal y San Benito Abad. En el año de 1823 se abren las primeras escuelas en el Caribe colombiano. En realidad abren 9 escuelas en el Caribe colombiano, 7 de ellas en la provincia de Cartagena. En las ciudades de Cartagena, que era la única lancasteriana, pues asesorada, como les dije, por el maestro Pedro Cometan, y habían escuelas tradicionales o de método antiguo en Barranquilla, Tubará, Monpós, Chinú y Lorica. A finales de 1823 también se abre una escuela en el distrito de Simití. Estas fueron las primeras escuelas que existieron en lo que en ese entonces era la provincia de Cartagena. En lo que atañe a lo que hoy es el departamento pues, de Córdoba, pues abrió por primera vez la escuela de Lorica, dirigida por Vicente García. Esa escuela fue abierta gracias a un capital de 4.200 pesos que fue dejado por el sacerdote Tomás de la Cruz Gómez, quien fue durante muchos años párroco de Lorica, y ese capital estaba representado en en una hacienda llamada Hacienda Playa Blanca en la costa de San Antero. Los réditos de esa hacienda, según su testamento, debían ser invertidos para el sostenimiento de esta escuela. Gracias a eso, pues en el año 1823 abre la escuela de Lorica. Después de la muerte de Tomás de la Cruz Gómez, el administrador Luis Palomino fue el encargado de administrar este bien hasta que pues este señor murió en el año 1830. Esa hacienda fue colocada en almoneda pública y vendida al señor Juan Patrón, que era vecino del distrito de San Antero. Y en el año 1830 pues cierra la escuela de Lorica. Entonces vemos que muchas de estas escuelas realmente, en este primer caso, no abrieron, digamos, gracias a los impuestos recaudados por las localidades, sino a entusiastas o patrocinadores de la educación, quienes generalmente fueron sacerdotes. Respecto a la escuela de Chinú, también abrió en 1823. Esta escuela sería muy importante porque fue la única escuela que hubo en el cantón de Chinú por más de 10 años. Y ahí iban jóvenes de San Benito, de Sagún, de San Andrés, de San Pues a instruirse. Esta escuela
como les dije, pues sería más de 10 años la única de este cantón. Al año siguiente, en 1824, abre por primera vez la Escuela Pública de Varones de Ciénaga de Oro, con una afluencia de 140 alumnos, el 17 de octubre de 1824. Como les decía, estos eventos de apertura de escuelas y certámenes públicos eran eventos concurridos donde habían discursos públicos, incluso juegos artificiales para celebrar, digamos, estos acontecimientos en las localidades. En el año de 1828 abre la primera escuela de lo que hoy corresponde al departamento de Sucre, específicamente la escuela de Tolú. Esa escuela, sin embargo, fue efímera, solo abrió ese año, debido a que los fondos eran insuficientes, porque un primer inconveniente era el tema de los recursos para sostener estas escuelas. Por esa razón, el Cabildo de Tolú solicita al gobierno nacional le entregue los fondos de los conventos, de 2 conventos que habían existido en Tolú, en la colonia, un convento de San Francisco y uno de Santo Domingo, para con los fondos de esos conventos poder sostener la escuela. El gobierno nacional no accede a esta petición y por esa razón la escuela de Tolú solo funciona hasta ese año. Eso lo digo para ilustrar los inconvenientes que desde un primer momento hubo en el proceso de apertura de escuelas. Para la década de 1830, ya se ha disuelto la Gran Colombia, hay nuevas configuraciones territoriales. La provincia de Cartagena, con sus 15 cantones, se ha reducido a 9. En lo que nos atañe, lo que corresponde a Sucre y Córdoba estaba dividido en los cantones de Lorica, Chinú, Corozal y el cantón de Majagual, que hacía parte de la provincia de Monpós, que fue segregada de la provincia de Cartagena. En el año de 1834 abre por primera vez la escuela de Corozal, dirigida por el sacerdote Victorino Martel. En el año de 1835, el 6 de febrero, bajo la dirección de Pedro Antonio de Luis, abre la escuela de Sincelejo. Este preceptor, Pedro Antonio de Luis, fue muy importante porque fue, digamos, el maestro de Sincelejo por muchas décadas, hasta el año 1890, con breves interrupciones. Él fue, digamos, el director de la escuela de Sincelejo en buena parte del siglo XIX. Aparte de eso, en 1835, aparte de Sincelejo, también había otra escuela en Chinú. En 1836, reabre la escuela de Corozal con 32 alumnos. Esta vez, la escuela de Corozal pudo abrir gracias a una capellanía que había dejado en el año 1799 el sacerdote Juan Antonio de Avalle y Rumiay. Él había dejado, al momento de morir, en su testamento una serie de haciendas y propiedades en Corozal y sus alrededores, y había dicho que esos bienes debían ser invertidos en la comunidad. En el año de 1836, los vecinos de Corozal deciden que parte de los réditos de esos bienes dejados por el sacerdote Avalle iban a ser invertidos en la apertura de la escuela. En 1836, efectivamente, abre la escuela de Corozal con 32 niños, que para 1839 habían aumentado a 96. Como se pueden dar cuenta, vemos que en Corozal como en Lorica, estas escuelas pudieron sostenerse gracias a los sacerdotes que más allá después de su muerte habían legado una serie de propiedades para beneficio de su comunidad. Voy a leer una parte del discurso que en ese día el jefe político Pedro Vivero, jefe político de Corozal, pronunció en ocasión de la apertura
de la escuela de Corozal. Decía Pedro Vivero: el hombre educado es como la materia dispuesta a tomar la figura que se le quiera dar, y cualquiera sea su puesto, condición o rango, siempre encontraréis un hombre de bien, capaz de hacer con tan buenas cualidades vuestra felicidad y la de la patria. A finales de ese mismo año, también abre la Escuela Lancasteriana de Majagual con 48 estudiantes. Como les decía, ya Majagual hacía parte de la jurisdicción de la provincia de Mompox. Estas primeras escuelas tenían pues una dotación muy rudimentaria, unas pocas pizarras, unos pocos lápices, algunos silabarios y algunos catecismos, en específico el del Abad Fleury. Se menciona como la dotación de estas primeras escuelas. En el año de 1836 se ofertó también la escuela de Cincé, pero pues debido al sueldo tan bajo que se ofrecía, ningún docente se ofreció, digamos, a dirigir. Para 1839, solo existían 20 escuelas públicas en toda la provincia de Cartagena, ¿sí? Y ese año vuelve a abrir, después de 9 años, la Escuela de Lógica, dirigida por el maestro José Antonio Lora. Para poder reabrir la Escuela de Lógica, nuevamente surgen unos benefactores. El propio maestro José Antonio Lora decide trabajar gratuitamente el primer año y donar sus sueldos a la construcción del local para que fuera de mampostería y teja de barro. Y el súbdito inglés George B. Watts dona una serie de elementos, en específico unas pizarras, unos lápices y unos libros de evangelio para que esta escuela pueda funcionar. También en el año 1839 abre una escuela privada en la parroquia o en el distrito de Ciénaga de Oro. Como se pueden dar cuenta, aquí en esta parte he colocado la apertura de escuelas. Eran eventos pues, que eran publicados en la prensa local, específicamente en la Gaceta, incluso en la Gaceta de Colombia, que más tarde se llamaría Gaceta de Nueva Granada. Aparecen muchas notas como estas, transmitiendo el entusiasmo que en las poblaciones causaba la apertura de las escuelas primarias. Para la década de 1840, pues ya estas poblaciones, en específico Corozal y Chinú, quieren ir más allá. En ese año se abre el 8 de enero una escuela de latinidad en Chinú con 20 alumnos y una escuela de filosofía y latinidad en Corozal dirigida por Fray Tomás Sánchez Mora. Estas escuelas podríamos ya asimilarlas a escuelas secundarias, porque pues ya se veían materias más avanzadas. Por ejemplo, esta escuela de filosofía y latinidad de Corozal, en sus primeros exámenes realizados en 1843 ya se evaluarían áreas como trigonometría, geografía, cosmografía y cronología. ¿Por qué se enseñaba la latinidad, el latín? Pues porque pues, en esta época para acceder a la educación superior era casi que un requisito indispensable conocer este idioma, porque muchos de los textos clásicos de la medicina, de la filosofía, del derecho, estaban escritos en latín y no habían sido aún traducidos a las lenguas romances. De modo de que estas dos iniciativas, tanto en Chinú como en Corozal, iban en la dirección de que ya estos pobladores pudieran tener un acceso a la educación superior. Recordemos que ya en Cartagena existía la Universidad de Cartagena Istmo desde el año de 1827. Aparte de estas escuelas, que ya son un poquito más ambiciosas, están las escuelas de primera. En el año 1840 funcionan las escuelas de primeras letras de Majagual, que contaba en ese entonces con 50 estudiantes, y la de Cincelejo. En total, 24 escuelas abren en el año de 1840 en toda la provincia de Cartagena. Si no se pudieron abrir más escuelas, era precisamente por la escasez de maestros, de locales y de dotación para abrirlas.
Dos buenas noticias para la educación ocurren durante esta década. En el año de 1844, el decreto de noviembre de ese año, el gobernador de la provincia se atribuye la facultad de nombrar los preceptores o directores de las escuelas públicas. Y en el año de 1848, el 1 de febrero, abre la Escuela Normal de Cartagena. Es decir, la primera institución de enseñanza dedicada a formar maestros, porque pues en esta época los maestros eran generalmente sacerdotes o personas con conocimientos muy elementales para dirigir, digamos, a los niños, a la niñez de esa época. En el año 1846, en los cantones de Lorica, Chinú y Corozal existían 9 escuelas de primeras letras. En Lorica, Ciénaga de Oro, San Antero, Corozal, Cincelejo, Chinú, Chimá, Tolú y Sagún. En el año de 1847 abre la Escuela de Primeras Letras de Cincé, dirigida por Juan Olier, y al año siguiente sería dirigida por el maestro Bartolomé Marichal, quien venía de dirigir la Escuela de San Jacinto. Como se pueden dar cuenta, la Escuela de Tolú, que había abierto fugazmente en el año de 1828, vuelve a abrir en este año de 1846 con 48 alumnos, dirigido por el maestro José de la Rosa Erazo. Aparte de las escuelas públicas, ya empiezan a surgir de manera profusa escuelas privadas, digamos, en varias de estos distritos. En esta región, en estos 3 cantones, que en ese entonces se conocían como los cantones de Sotavento, existían 10 escuelas privadas. 15 escuelas privadas, 10 en el cantón de Corozal y 5 en el cantón de Lorica. Bueno, para el año de 1848, pues ya le había comentado, abre la Escuela Normal de Cartagena, que pues surge como un impulso para formar nuevos maestros más idóneos para la instrucción de los jóvenes, de los niños y jóvenes. Este año también abre el 21 de julio, primera vez, la Escuela de Primeras Letras de San Juez, con 42 alumnos, dirigida por Ignacio Arenas, y la Escuela de San Benito Abad, dirigida por Manuela Castillo. Sin embargo, para el año siguiente, la mayoría de las escuelas que con mucho esfuerzo se habían abierto en las 2 décadas anteriores cierran debido a la epidemia de cólera, del cólera morbo, que se expandió en Cartagena y en todas estas poblaciones. De modo que en el año de 1849, todas estas escuelas, que como repito, se habían abierto con un gran esfuerzo, solo quedaban 3, la de Corozal, Cincelejo y Cincé. La década de 1850, pues, inicia con nuevos cambios territoriales. La provincia de Cartagena se ha reducido porque los cantones de Barlovento han sido separados para formar la provincia de Sabanilla y se crean nuevos cantones en la región de Sotavento, específicamente el cantón de Ciénaga de Oro y el cantón de Cincelejo. Para el año de 1851, el 4 de mayo, abre por primera vez la Escuela Pública de Ayapel. Para el año siguiente, se reporta la existencia de escuelas públicas en Cincé, Chinú, San Juez, Cincelejo, Sagún, Ayapel y Tolú. Para 1855, en esta región que nos atañe, habían 6 escuelas públicas, que eran las de Corozal, Lorica, Cincé, Ciénaga de Oro, San Antero y San Juez, y habían surgido escuelas privadas, como por ejemplo la escuela privada de Colosó, que contaba con 2 estudiantes, la de Niñas de Lorica, que fue la primera escuela de niñas que hubo en esta población, que contaba con 16 estudiantes,
La de Cincé, con 40 estudiantes. Abrió una escuela privada de niñas en San Pues con 10 estudiantes y otras privadas en San Antero y San Onofre. Entonces, como se pueden dar cuenta, en San Onofre y Colosó, y en general en muchos distritos, primero abrieron escuelas privadas antes que escuelas públicas, porque pues no habían tantas formalidades en esa época para abrir una escuela particular. De hecho, existían una especie de maestros itinerantes, como yo los he llamado, que iban de población en población, pues abriendo escuelas. Y de esta manera, pues muchos de los jóvenes pudieron por primera vez instruirse. Para el año de 1856 abre por primera vez la Escuela de Primeras Letras de Montería, dirigida por su párroco, José Inés Ruiz. Entonces, como se pueden dar cuenta, los sacerdotes son más que todos los principales benefactores o inspiradores de la educación en la región. Para el año de 1857 se reporta la asistencia de la primera escuela pública de niñas de toda esta región, abre en la ciudad de Sincelejo. Nuevamente, esta década cierra con un hecho lamentable para la educación y es la Guerra Civil de 1859 a 1861, que tuvo cerrado durante estos años todas las escuelas, no solo de estos cantones, sino de toda la provincia de Cartagena, incluso en la provincia de Santa Marta. Como veremos más adelante, las guerras civiles se convertirían en el lastre, uno de los grandes lastres de la educación y uno de los grandes obstáculos que había que sortear para llevar la instrucción a los jóvenes, a los niños en esta época. Para el año de 1868, como pueden ver aquí en el mapa, ya no se habla de la provincia de Cartagena, sino que ya desde el año de 1857 se habla del estado de Bolívar y ya no se hablan de cantones, sino de provincias. Entonces la región que nos ocupa, lo que hoy es Sucre y Córdoba, estaba repartida en lo que otrora era las provincias de Sincelejo, Corozal, Lorica, Chinú y Magangué. Como se pueden dar cuenta en este mapa, en el año de 1868, ya la mayoría de distritos del estado de Bolívar contaban con escuelas de primeras letras. Algunas de las escuelas que abrieron por primera vez durante la década de 1860 fueron la de Purísima San Carlos y la Escuela de Niñas de San Antero, que abrió en el año de 1861. La Escuela de San Andrés de Sotavento abrió por primera vez el 8 de marzo de 1862, dirigida por el maestro Emilio Somoza. El 1 de junio de ese mismo año abriría la Escuela de San Pelayo. En 1862 abriría la primera escuela pública de niñas de San Pues. Y en el año de 1865 abrirían las escuelas de Caracol, Colosó, Palmito, San Onofre y Toluviejo. La de Colosó dirigida por Facundo Madrid Alvis, la de Palmito por Ricardo Ruiz, San Onofre por Clemente Rodríguez y Toluviejo por Manuel Lozano. Este maestro Ricardo Ruiz es uno de esos maestros itinerantes que he mencionado. Aparece dirigiendo escuelas públicas y privadas, no solo en Palmito, sino también en Colosó, en Sincelejo y San Pues. Entonces, era una costumbre que había en esa época, los maestros iban de pueblo, se mudaban de pueblo en pueblo, mirando en qué poblaciones había, digamos, una demanda de educación para allí abrir escuelas privadas. Como se pueden dar cuenta, a partir de 1857 ya empezamos a hablar de escuelas de niñas. Entonces, las escuelas de niñas tardaron, como se pueden dar cuenta, más tiempo que las escuelas de varones en abrir. Esto se debía a que pues en esa época, hasta ya entrado el siglo XX,
las mujeres no tenían, digamos, derechos políticos. Recuerden que una de los objetivos de la educación era formar ciudadanos con derechos políticos que pudieran tanto votar, elegir, como ocupar cargos públicos. Estas responsabilidades recaían más que todo en los hombres. Por eso no se consideraba en esa época de vital importancia o era secundario abrir escuelas femeninas. Entonces, solo hasta el año de 1857 aparece en la región la primera escuela de niñas. Se trata de la escuela de Sincelejo. En 1861 abriría la de San Antero. En 1862 la de San Pues. Antes de 1865 habían abierto también las de Lorica, Chinú y Corozal. La de Ovejas, Escuela Femenina de Ovejas, aparece por primera vez en 1867, dirigida por Rosa Rodríguez. La de Cincé, el 1 de enero de 1868, dirigida por Ana Doria de Espinosa, y a partir del año de 1872, dirigida por Rosaura Mercado. Para el año de 1870 abren las escuelas de niñas de Toluviejo, Sagún, San Andrés y Chimá. La de Toluviejo, dirigida por Tomás Acosta, y la de San Andrés de Sotavento por Carmen Herrera. En 1872 son creadas 3 nuevas escuelas en la red y de San Pues. Esta última dirigida por Clementina Robertson. Para febrero de 1876 se suma también Einer, no se te escucha. Se perdió imagen y voz. Sí, no escuchamos, pero sí, ven las diapositivas. Compañero Einer. quedé, Por la Robertson, hasta allí. creo que quedé en el Y tema de después las también escuelas de niños, 1870. ¿correcto? 1876 fue la última fecha que pronunciaste. Así es. Ok, listo. Bueno, voy a apagar mi cámara para que haya, digamos, para que la conexión sea más fluida. Bueno, entonces mencionaba que en el año de 1876 habría por primera vez la escuela pública de niñas de Colosón. No sé si pues alcanzaron a escuchar, pues aparte de los principios de aritmética, lectura, escritura, gramática, a las niñas debían ser aleccionadas en economía doméstica, urbanidad, costura y principios de moral. ¿Por qué se educaba a la mujer si pues no podían ocupar cargos públicos o no tenían derechos políticos? Pues los documentos de la época suelen hacer que la educación de la mujer va encaminada al hecho de su futura labor de madres. ¿Por qué? Porque para las autoridades de la época, una mujer instruida era una garantía de que sus hijos, los hijos de su hogar, iban a ser también instruidos. Entonces, esa era la lógica subyacente que había en la educación femenina en el siglo XIX. A la mujer no se le educaba para ocupar cargos públicos, para desempeñar profesiones liberales, sino para consagrarse a su hogar y para que ellas, a su vez, le transmitieran el conocimiento. O sea, que había esta situación del machismo muy rampante pues, en el siglo XIX. Bueno, a partir pues ya de la década de 1880, pues ya la mayoría de distritos pues ya contaban con escuelas públicas, pero hay que hacer la salvedad de que estas escuelas eran
funcionaban de manera interrumpida. O sea, su funcionamiento no era continuo debido a una serie de dificultades, algunas de las cuales ya he mencionado. La primera de ellas era la falta de rentas públicas. Entonces, si recuerdan, cuando hablábamos de la escuela de Lorica, de Corozal, estas escuelas surgieron gracias a la donación de sacerdotes o a iniciativas privadas. ¿Por qué? Porque las rentas de los distritos eran insuficientes. Una segunda dificultad para las escuelas públicas decimonónicas era, pues, y derivada también de la anterior, eran los bajos salarios que se ofrecían para los docentes. Entonces suele ocurrir, y uno lo ve en la prensa de la época, que se ponen en oposición o se ofrecen varias escuelas públicas, pero no aparecen docentes, porque los docentes no están interesados en trabajar con los sueldos exiguos que se ofrecían en esa época. Aparte de eso, porque pues también existía una escasez de profesores. Como les dije, hasta el año de 1848 se funda la primera escuela normal en la provincia. Sin embargo, al igual que las escuelas de primeras letras, esta escuela normal también sufrió numerosas interrupciones a lo largo en el resto del siglo XIX. Una cuarta dificultad era el tema de los locales y los mobiliarios. Los locales, como les decía más adelante, y los muebles y los útiles debían ser sufragados de las rentas municipales. El Consejo Municipal debía disponer del local, los útiles y de los muebles. Y como les decía, pues las rentas eran muy pocas. Solía pasar que los locales para las escuelas eran arrendados, eran generalmente edificaciones pajizas que generalmente sufrían muchos deterioros. Estas poblaciones, hasta bien entrado el siglo XX, eran más que todo de techo de paja, entonces las escuelas solían sufrir cuando habían incendios. Entonces en el siglo XIX se reportan que hubo grandes incendios en Corozal, en Lorica, en Chinú, en San Pues, en distintos lugares. Entonces, pues el deterioro de los locales impedía a veces que se pudieran abrir las escuelas. Los textos escolares, pues, eran escasos. Entonces los docentes no tenían, digamos, que muchas veces un texto con el cual orientar su instrucción. El peor lastre eran sin duda las guerras civiles. Entonces les mencionaba que durante la guerra de 1859 a 1861, las escuelas fueron cerradas, todas las escuelas de la provincia de Cartagena. Lo mismo que durante la guerra de los Supremos, que va de 1840 a 1842. En la guerra civil de 1876, la de 1885, 1895 y la guerra de los 1000 días fueron guerras que pues detuvieron la actividad educativa en toda la provincia. ¿Por qué? Porque pues la gobernación prefería destinar esos recursos en el curso incierto de la guerra, en armas, etc. Solía pasar también que las guerras, durante las guerras civiles, los locales de escuelas solían ser utilizados como cárceles, como cuarteles e incluso como pesebreras para la caballería de los ejércitos en contienda. Entonces es una queja muy recurrente. Hace algunos días leía un texto de un autor de Lorica llamado José Dolores Sarante, que participó en la guerra de 1895. Este señor fue capturado en Lorica y fue conducido preso a Cartagena. Y él narra cómo en esa travesía él era recluido y el lugar que era destinado para cárcel eran precisamente los antiguos locales de las escuelas. Entonces, esto para ilustrar cómo las guerras interrumpían y perjudicaban la educación en aquella época. Otra dificultad muy recurrente en el siglo XIX era la poca voluntad política de las autoridades. En varios de los textos que yo he revisado, me llama mucho la atención de que a veces algunos alcaldes y concejales
se refieren a la educación como un gasto estéril, como un gasto inútil. Eso demuestra que pues todavía en el siglo XIX mucha gente no le daba el valor, o muchas de las autoridades de la época no le daban el valor que pues esto merecía. Además de la falta de voluntad política, solía ocurrir otro problema muy frecuente, era la deserción escolar. Y esto se derivaba al poco interés que generaba la educación en algunos padres de familia. Entonces, los padres de familia, estamos hablando del siglo XIX, donde la mayoría de estas poblaciones eran poblaciones rancias, con una gran población campesina, donde los padres preferían tener a los hijos en el hogar o en el campo, ocupados en labores domésticas y en las labores propias del campo. Entonces, había muchas a veces indiferencia en los padres, y sucedía, y he encontrado casos en los que hay poblaciones donde hay local, hay muebles, hay útiles, hay docente, tienen un sueldo asignado, pero no hay asistencia escolar, debido pues a esta problemática. Otra situación frecuente para las discontinuidades en la educación eran el tema de las epidemias y las enfermedades. Ya les mencionaba que en el año de 1849 el gobernador de Cartagena ordenó el cierre de las escuelas de la provincia debido a la epidemia de cólera. En los documentos de la época también se evidencia que cuando habían brotes de viruela en las poblaciones, también las escuelas solían cerrar varios meses, interrumpiendo de manera grave, digamos, el proceso educativo de los niños. En toda esta serie o suerte de problemáticas, las escuelas de niñas eran las que llevaban la peor parte. En el año de 1868, por ejemplo, en toda la provincia de Cartagena habían 92 escuelas públicas de varones, mientras que solo habían 12 escuelas públicas de niñas. Entonces, en consonancia a lo que ya he hablado, la educación femenina era visto como algo secundario. Cuando había alguna dificultad de las que acabo de mencionar, la primera escuela que llevaba del bulto era la escuela de niñas, era la que solía ser cerrada. En el caso, es muy diciente, voy a dar este ejemplo, que es muy diciente. Por ejemplo, la escuela de San Pues fue abierta por primera vez en 1862. Funcionó solo ese año y volvió a abrir 10 años después. Abrió en 1872 y 1873 y cerró, y después de 15 años volvió a abrir, es decir, por allá en 1889. Es decir, que en todo el siglo XIX la escuela de San Pues solo funcionó alrededor de unos 10 años, ¿sí? Debido a todas estas discontinuidades que había en la educación. Sin embargo, pues en las poblaciones, a pesar de estas dificultades, surgieron, digamos, las escuelas privadas, que fueron una solución temporal cuando las escuelas públicas estuvieron cerradas o estaban cerradas. Entonces, ya vemos cómo desde la década de 1850 empiezan a aparecer escuelas privadas. Y ya les hablaba yo de estos maestros itinerantes que iban abriendo escuelas allá en las poblaciones donde había, digamos, una demanda o un interés de la comunidad en la educación. Me llaman la atención, por ejemplo, el maestro Nicolás Trujillo, que llegó a la región, era como soldado venezolano durante la Guerra de la Independencia y luego se dedicó a la educación. Este maestro Nicolás Trujillo abrió escuelas privadas en San Andrés, Caimito, Sincelejo, Pasacaballos y San Pues. Es decir, prácticamente recorrió toda la provincia de Cartagena abriendo escuelas pues, en distintos periodos de tiempo. Otro caso es, por ejemplo, el maestro Camilo Anachuri, quien aparece abriendo escuelas en Sincelejo, Colosó, San Pues, Palmito. Y en el caso de las maestras, la maestra Eva Verbel y Marea, ¿cierto? La poetisa Eva Verbel, que abrió escuelas privadas en Sincelejo, en Sagún y en San Pues. Entonces, estas escuelas privadas fueron
digamos, una solución y a esta serie de discontinuidades en las escuelas públicas, a todas estas dificultades que las escuelas públicas sorteaban. Entonces allí surgían las escuelas privadas. Como les decía anteriormente, en la mayoría de estas poblaciones habían escuelas elementales, es decir, que solo costaban de 3 grados. Y es muy llamativo de ver que a pesar de tener solo 3 años de escolaridad, muchas de las personas que salían de estas escuelas estaban en capacidad de ocupar cargos públicos, fueron los alcaldes, fueron las autoridades de estas poblaciones. Bueno, por último, quiero hablar, digamos, de lo que fueron los textos escolares. Bueno, los textos que usaban los docentes como referencia, porque pues realmente los niños no tenían textos. Entonces, por ejemplo, allí está el Catecismo de Gaspar Astete, la Urbanidad de Carreño, la Geografía de José Manuel Rollo, que fue rector de la Universidad de Cartagena, la Cosmografía de Ángel Díaz Lemos, la Geometría de Sonet, la Historia de Colombia contada a los niños por José Joaquín Borda, la Gramática de la Lengua Castellana de Simón Lavalle, la Ortografía de José Manuel Marroquín, la Geografía de Bolívar de Dionisio Hermenegildo Araujo, que también fue un maestro cartagenero, la Economía Doméstica, un texto de Rufino José Cuervo, y para la educación femenina era usado como referencia mucho el tratado de Josefa Acevedo de Gómez. Lo curioso de todos estos textos es que generalmente tenían un diseño en forma de catecismo, es decir, preguntas y respuestas. Y según las descripciones de la época, se puede colegir que la educación en esta época era muy memorística. La palabra del docente era absoluta, no existía el debate ni la contraargumentación. Debido a la misma naturaleza del método lancasteriano, el docente no se podía poner a debatir, digamos, con los estudiantes, sino que pues todo debía ser memorizado. Y para mantener la disciplina, digamos, en una escuela donde un profesor tenía todos los grados, pues generalmente tenía que utilizar los castigos físicos. Entonces, aunque originalmente el método lancasteriano no aprobaba el castigo físico, la realidad era que pues en las escuelas sí se aplicaba debido a que pues eran muchísimos estudiantes, muchos grados bajo la dirección de un solo profesor. Estamos diciendo de que un profesor, en caso de que hubiera más de 300 estudiantes en una población, se abría una segunda escuela. Es decir, imagínense, un profesor con 300 estudiantes. Y cuando la escuela sobrepasaba de 100 estudiantes, pues se nombraba un subdirector. Para finalizar, quiero comentar, digamos, los cambios que hubo en la educación una vez ascendió al poder Rafael Núñez, su política de regeneración y tras de ella, pues la hegemonía conservadora. Entonces, cuando sube Rafael Núñez al poder, como todos muy bien lo sabemos, él le concede nuevamente mucho poder a la Iglesia Católica. Estamos diciendo que más o menos desde 1845 había ocurrido un cisma entre el Estado colombiano, bueno, neogranadino, y la Iglesia, debido a una serie de leyes como la desamortización de bienes en manos muertas, la tuición de cultos, la separación de Iglesia y del Estado. Pero con Rafael Núñez nuevamente volvemos a la unión de la Iglesia y el Estado. Entonces, prácticamente la regeneración le entrega la dirección de las escuelas a los sacerdotes. Los sacerdotes de las poblaciones se convierten en los inspectores locales de instrucción pública en las distintas poblaciones. Es decir, los sacerdotes a partir de 1886 pueden
vetar los contenidos que el doctor imparte, que los profesores imparten en las escuelas, vetar los libros, bueno, en fin, inmiscuirse de manera más vehemente en la educación de los niños y jóvenes. También con la regeneración se introducen nuevas asignaturas pragmáticas en las escuelas. Entonces, en las escuelas de varones se introduce cursos de agronomía en algunas escuelas. En otras se incluye la clase de calistenia, que viene a ser, digamos, el antecedente de la clase de educación física, ejercicios físicos. Por ejemplo, en 1889, en la Escuela de Niñas de Chinú, se introduce una clase de tejido de sombreros, aprovechando, digamos, esa industria o esa manufactura que existe en Chinú, San Pues y San Andrés del sombrero, de la sombrerería. En 1889 se abre esa clase adicional en la escuela de Chinú. Finalizo con esta fotografía. Esta fotografía corresponde a la escuela de primeras letras de San Jacinto, pues ya no corresponde ni al departamento de Sucre ni al departamento de Córdoba, pero pues sí es muy diciente de cómo era la educación en el siglo XIX, porque esta foto es de 1911, o sea, todavía en 1911 se aplicaba mucha metodología del siglo XIX. Entonces, podemos ver en esta foto el hacinamiento en las escuelas. Miren, ese profesor para toda esa cantidad de estudiantes, estudiantes de todas las edades, desde los 6 hasta los 14 años. Por eso era que pues el método lancasteriano pues hacía uso de monitores para que pues este proceso de enseñanza pues se hiciera más fácil, porque de verdad era, yo me imagino que era muy difícil poderle impartir educación a toda esta cantidad de estudiantes. Con esto pues concluyo digamos mi intervención, y pues si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna intervención adicional, pues los escucho. Muchas gracias.